Hola, soy Agus, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer estas galletitas de jengibre súper chiquitas y para ello vamos a necesitar un gancho de 4 milímetros o de 3.5 milímetros, una aguja lanera, un marcador de puntos, unas tijeras, dos ojos de seguridad de 8 milímetros, relleno, hilo de chenil en color caramelo con 5 milímetros de grosor, también en blanco, rojo o bordeaux y verde oscuro. Por último, hilo de algodón en color blanco. Pueden encontrar los links de los hilos que estoy utilizando en la descripción. Aquí les dejo también las referencias de los puntos que aplicaremos en este tutorial. Antes de comenzar, no olviden suscribirse. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo y crear más contenido para ustedes. Empezamos con la cabeza y el cuerpo haciendo 6 puntos bajos en un anillo mágico. Ese es nuestro primer punto bajo en el anillo. Continuamos con los 5 restantes. Al terminar, tiramos de la hebra para cerrar el anillo. La vuelta 2 son 6 aumentos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Colocamos el marcador en el primer punto para no perdernos. Al final de la vuelta nos quedaremos con 12 puntos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo y un aumento repitiendo 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos. En las vueltas 4 y 5 haremos 18 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo en cada punto. Empezamos la vuelta 6 con 4 puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos 8 puntos bajos. Y terminamos con un aumento y 4 puntos bajos, quedándonos con 20 puntos. En la vuelta 7 hacemos 8 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento y 7 puntos bajos, quedándonos con 22 puntos. Paramos un momento para colocar los ojos de seguridad entre las vueltas 6 y 7.
Estos van justo en los puntos donde hicimos los aumentos. Los aseguramos. Y continuamos con la vuelta 8 haciendo 22 puntos bajos. Para la vuelta 9 hacemos un punto bajo y 5 disminuciones repitiendo 2 veces, quedándonos con 12 puntos. En mi caso voy a utilizar la disminución invisible, que es tomando las hebras delanteras de los puntos. En la vuelta 10 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces, quedándonos con 18 puntos. Paramos un momento para rellenar. Le ponemos bastante relleno empujando hacia los lados. Ahora seguimos con la vuelta 11 empezando con 5 puntos bajos. Ahora hacemos un punto burbuja o punto bubble, que es haciendo puntos altos sin cerrar en el mismo punto. En este haremos 5 puntos altos. Agarramos hilo. Insertamos el gancho en el punto. Agarramos hilo y lo pasamos por el punto. Agarramos hilo y lo pasamos por los primeros 2 bucles. Vamos a repetir 4 veces más en el mismo punto. Al terminar los 5 puntos altos sin cerrar, nos deberían quedar 6 bucles en el gancho. Agarramos hilo y cerramos pasando por todos los bucles. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. El siguiente punto puede ser difícil de ver por el punto burbuja, por lo que me voy a guiar con ayuda del gancho. Este es el punto donde estoy y el siguiente sería este.
Y ahora hacemos otro punto burbuja también con 5 puntos altos. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Vamos a presionar los puntos burbuja desde adentro con ayuda del gancho. Seguimos con las vueltas 12 y 13, que son 18 puntos bajos en cada vuelta. Empezamos la vuelta 14 con 6 puntos bajos. Seguimos con un punto burbuja con 5 puntos altos. Ahora 6 puntos bajos. Otro punto burbuja con 5 puntos altos. Y terminamos con 4 puntos bajos. Acomodamos los puntos burbuja. Y seguimos con la vuelta 15 haciendo un punto bajo y una disminución repitiendo 6 veces, quedándonos con 12 puntos. Paramos para rellenar. Si las patitas no quedan simétricas, se puede agregar o quitar puntos bajos antes o después de los puntos burbuja.
En la vuelta 16 hacemos 6 disminuciones. Cortamos el hilo. Terminamos de rellenar. Y ahora con la aguja lanera pasamos por las hebras delanteras de los 6 puntos restantes. Tiramos para cerrar. Vamos por el centro saliendo por un costado del cuerpo. Pasamos por algunos puntos. Y cortamos el hilo. Para los detalles de glaseado vamos a cortar un trozo de hilo de chenil blanco. Y con la aguja lanera insertamos por detrás saliendo por el costado de una patita. Tiramos del hilo dejando un pequeño trozo para luego asegurar. Vamos a bordar alrededor del borde de la patita. Insertamos en el siguiente punto saliendo por el que sigue. Tiramos del hilo dejando un pequeño bucle. Pasamos por el bucle y tiramos bien. Insertamos la aguja en el punto donde estamos y salimos por el que sigue. Dejamos un bucle y entramos por el mismo. Tiramos y repetimos. Ahora pasamos por el primer bucle para cerrar el círculo. Insertamos la aguja en el punto donde estamos y repetimos estos pasos para las otras patitas.
Al terminar volvemos al punto de inicio, aseguramos con un triple nudo, cortamos y con ayuda de las tijeras escondemos el nudo. Para los botones vamos a cortar un trozo de hilo rojo y con la aguja lanera los vamos a hacer con el punto francés. Uno entre las vueltas 10 y 11 y otro entre las vueltas 13 y 14. Insertamos por detrás saliendo por el centro. Tiramos. Vamos a envolver el hilo alrededor de la aguja 2 veces. Y volvemos a insertar en el cuerpo. Puede ser en el mismo lugar de donde salimos o muy cerca para evitar que el botón se meta hacia adentro cuando tiramos. Hacemos el otro botón. Al terminar aseguramos los sobrantes. Para el gorrito vamos a usar el color verde y empezamos haciendo 5 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos, quedándonos con 10 puntos. La vuelta 3 es un punto bajo y un aumento 5 veces, terminando con 15 puntos. La vuelta 4 son 2 puntos bajos y un aumento repitiendo 5 veces, quedándonos con 20 puntos. Para la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 5 veces. Para las siguientes 4 vueltas, desde la 6 hasta la 9, haremos 25 puntos bajos en cada vuelta.
Cortamos el hilo y con la aguja lanera pasamos por el siguiente punto e insertamos en el centro del punto anterior. Tiramos. En mi caso quiero que el gorro se pueda quitar, por lo que voy a esconder este hilo en el centro pasando por los puntos. Si prefieren unirlo a la cabeza, dejan el hilo donde está para luego usarlo para coser. Volvemos a dar vuelta el tejido. Vamos a hacer un pompón rápido. Agarramos el hilo de algodón blanco y lo envolvemos alrededor de 2 dedos 25 veces. Con el hilo corto vamos a dar una vuelta por el medio. Ahora sacamos cuidadosamente de los dedos y damos una vuelta más. Con el otro hilo damos 2 vueltas por el lado contrario. Los aseguramos tirando fuerte pero sin desarmar. Dejamos un poco de hilo para unir al gorro y cortamos. Ahora cortamos todos los bucles. Con un peine suavemente pueden separar las hebras para que quede más lindo el pompón. Ahora con la aguja lanera pasamos el hilo por el centro del gorrito. Y aseguramos bien. Por último, doblamos los bordes del gorrito. Para hacer el glaseado de la cabeza vamos a usar el hilo de chenil blanco y hacemos 6 puntos bajos en un anillo mágico. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. La vuelta 3 es un punto bajo y un aumento 6 veces.
Vamos a empezar la vuelta 4 con un punto medio alto, un punto alto y un punto medio alto en el mismo punto. Primero el punto medio alto. Lo marcamos. Ahora un punto alto en el mismo punto. Y un punto medio alto en el mismo punto. Ahora en el siguiente punto, un punto deslizado. Y repetimos 8 veces más. Cortamos el hilo. Pasamos el hilo del anillo mágico por el centro de la cabeza. Y ahora con el otro hilo unimos. Pueden usar alfileres para posicionarlo. Lo vamos a unir ligeramente hacia un costado. Para unir voy a tomar más que nada los puntos de cada montañita. Al terminar vamos hacia donde dejamos el hilo del anillo mágico para asegurar.
Para las chispitas cortamos un trozo de hilo color rojo y con la aguja lanera hacemos 5 chispitas de esta forma. Separadas una de la otra y en direcciones diferentes. Al terminar aseguramos. Y ahora hacemos 5 verdes. Y aseguramos. Y así terminamos a nuestras galletitas de jengibre. El tamaño es ideal para hacerlo llaverito y para colgar en el arbolito. Espero que les haya gustado este tutorial, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.